Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. El invitado de hoy es Felipe Posada, trader, director de Comunidad Trader, que es una unidad, imagino, local de uno más grande internacional, se llama AvaTrade. Felipe, gracias por estar acá. Gracias, Ian, por la invitación. Feliz de estar contigo. En general, cada cierto tiempo me gusta hablar con gente que está con el pulso en el día a día de los mercados. Se han tranquilizado un poco en las últimas semanas, el chileno también, el peso está por debajo de los 900 los últimos días, las tasas de la deuda chilena también bajaron. Sí. Ya indica que en Chile y en Estados Unidos las presiones inflacionarias están un poco a la baja y que quizás, y esto es lo que quiero empezar, quizás el ministro de Hacienda lo ha sugerido, de que la recesión en Chile va a ser menos profunda y menos larga de lo que muchos en el sector privado prevén. Así que hablemos primero, cuéntanos un poco cómo ven ustedes los, como los puntos macro. Sí, entiendo. Bueno, yo creo que en general, Iván, para comentarte un poco y hacer un resumen breve de lo que ha estado pasando, tú tienes razón. Los mercados en términos generales durante la última semana de corrido, digamos, han entrado en un periodo o un estado de, no sé si de relajo, yo diría. Yo creo que hemos visto más bien una euforia compradora en los mercados internacionales, principalmente en Estados Unidos. Yo creo que el cambio de paradigma lo vimos el jueves pasado, si no me equivoco, cuando Estados Unidos reportó un IPC ya abajo del 8%. Y esto es muy positivo porque rompe la barrera del 8%. Acuérdate que en junio de este año el IPC en Estados Unidos punteaba en la zona de 9,9, 9,1%, estaba sobre el 9%. Ya tenemos 4 reportes de IPC en Estados Unidos con tendencia bajista. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Yo diría que hasta antes del reporte de inflación en Estados Unidos teníamos un concepto de que las noticias buenas macroeconómicas eran muy malas para la bolsa porque se entendía que mientras mejor estaba la economía norteamericana, en la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, tenía un respaldo mayor para llevar las tasas de manera más agresiva arriba. Acuérdate que la Reserva Federal tiene 2 mandatos. Una es la estabilidad de precios, es lo que está tratando de controlar, ¿no es cierto?, la inflación, subiendo las tasas de interés al 4%, y el otro mandato que tiene la Reserva Federal es el máximo empleo. Entonces, había cierto temor en el sentido de que si la Reserva Federal, por cumplir el mandato de estabilizar la inflación, hasta ese momento en torno al 8 y tanto por ciento, subiera tanto las tasas de interés que terminaría o que terminara, por ejemplo, en impactar la tasa de desempleo de Estados Unidos que cotiza bajo el 4%. Entonces, una tasa alta frena la inversión, incentiva el ahorro y eso en términos generales había un temor de que la tasa de desempleo subiera sobre el 4%. Bueno, eso ha cambiado ahora. Ahora yo diría que después del reporte IPC en Estados Unidos tenemos un fenómeno que lo bueno para la macroeconomía también es bueno para la bolsa, porque en la medida que la inflación rompe la barrera del 8% en Estados Unidos, también el mercado empieza a anticipar que la Reserva Federal va a bajar un poco el ritmo del ajuste monetario, quizás, ojalá, digamos, bajo el 5% de aquí a las próximas reuniones, quizás a mediados del 2023. Eso ha generado, como te digo yo, cierta calma en el mercado chileno, principalmente en el mercado de divisa, en el dólar, que ha caído bajo los 900 pesos, como decías tú, pero al mismo tiempo en el mercado internacional hemos visto literalmente una euforia compradora que ha devuelto el S&P 500 a la principal bolsa norteamericana sobre los 4.000 puntos. Antes de volver a los temas más globales, más macro, si abrimos algo puntual, el viernes se vienen las cifras de crecimiento del tercer trimestre en Chile. Obviamente va a haber un análisis más. El Banco Central es bastante detallado en lo que va a hablar. Vamos a ver si efectivamente el Banco Central está empezando a coincidir quizás con lo que dijo el ministro de Hacienda basado en las cifras de IMASEC Ujú. y las de inflación, de que, como dije antes, cuando presenté que la economía en Chile, que la recesión en la que ya habríamos entrado en el primero, que habríamos tenido el primer trimestre de crecimiento negativo comparado con Ujú. el trimestre previo, el que terminó el 30 de septiembre, y que en el cuarto ya estamos no, en una recesión. ¿Qué se anticipa de las cifras, mirándolo desde el punto de vista del inversor? ¿No? ¿Cómo lo ven? Y en simple, explicarle después a la gente por qué las tasas en Chile, lo que hace el Banco Central, dependen, no mucho, pero en cierto sentido también tienen que seguir prestando la atención a lo que hace la Reserva Federal en Estados Unidos. Es una buena pregunta. Partamos por el tipo de cambio. ¿Cómo se ve hacia adelante? Me gustaría partir
comentándote que, si bien es cierto, el ministro Marcel señaló que el sector privado debería un poco recalibrar las perspectivas hacia adelante, también no hay que perder de vista que el ministro Marcel tiene un cargo político, que imagínate si dijera lo contrario, habría sido realmente un desastre. Efectivamente, las noticias en Chile desde el punto de vista macro han estado buenas porque también se percibe cierto control inflacionario. Chile tiene una inflación mucho más alta de lo que se observa en Estados Unidos. Por eso, precisamente, también el Banco Central de Chile tiene las tasas en 11,25%, mucho más alta que el 4% que tiene la Reserva Federal. ¿Cómo se viene hacia adelante? ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros? Yo tengo la impresión de que esa respuesta está fundamentada en gran medida en cómo vamos a tener una evolución, cómo va a ser la evolución del tipo cambio hacia el mediano y largo plazo. ¿Por qué te lo digo? Porque en general yo creo que hay un consenso en que las perspectivas de inflación o la inflación que tenemos en Chile está principalmente fundamentada en la volatilidad que hemos visto en el tipo de cambio últimamente, ¿ah? Un tipo de cambio más bien alcista, fuertemente alcista. Yo tengo la convicción de que ese tipo de cambio fuertemente alcista está explicado principalmente por factores internos, quizás más adelante podemos ver por qué, pero si el tipo de cambio sigue fuerte arriba, probablemente los reportes de inflación en Chile van a seguir siendo altos, ¿ah? Eh, ¿Por qué te lo digo? Porque si bien es cierto, el mercado tiene cierta expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos eh, m- mantenga cierto control sobre las tasas de interés, eso, en términos generales, eso es lo que ya sabemos. Pero lo que también sabemos es que probablemente la Reserva Federal va a llevar las tasas arriba. O sea, en este momento está el 4%, probablemente las va a llevar al segundo trimestre, segundo, por ahí, julio del próximo año, las va a llevar al 4,75%, por ahí. Ojalá, insisto, menos del 5%. Pero teniendo en cuenta eso, acuérdate que el dólar index, que es la canasta del dólar a nivel global, que en términos generales también determina la dirección del tipo de cambio en Chile, no solo está explicado por las tasas de interés de la Reserva Federal. El Banco Central Europeo también tiene una cuota de importancia. ¿Por qué? Porque el euro es el 57% de la canasta, tiene un 57% de peso relativo en la canasta del dólar. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es la divergencia que vemos nosotros? Es que en Europa no existe la misma convicción para llevar las tasas de interés a la zona del 4-5%, como sí efectivamente lo tiene la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque la zona euro tiene un crecimiento que es mucho más bajo que lo que tiene Estados Unidos, tiene una tasa de desempleo mucho más alta de lo que tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, en promedio 10%, Francia, Italia, 12% España. Entonces, si el Banco Central, para combatir esta inflación cercana al 10%, lleva las tasas de interés, por ejemplo, al 4 o 5%, probablemente lo que va a gatillar es un colapso de la rentabilidad de los bonos periféricos. Estoy hablando del bono español, el bono italiano, el bono portugués, para qué decirte el bono griego. Entonces, si estas tasas se disparan, probablemente Europa, que está sentada en un cerro de deuda, esta deuda podría ser impagable. Entonces, podríamos entrar en una dinámica muy turbulenta para los mercados financieros. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que si el mercado también, tú sabes que el mercado se mueve por expectativa, entonces si hacia adelante, en mediano o largo plazo, el mercado entra en una dinámica pensando que el Banco Central Europeo va a mantener la estabilidad de tasa en torno al 2,5%, eso también es un driver bajista para el euro. ¿Te das cuenta? Porque el euro ha venido recuperando posiciones de manera importante, estuvo en la paridad, ahora está en 1,04, se ha venido recuperando de manera fuerte, principalmente porque el mercado anticipó en un momento de que el Banco Central iba a subir fuertemente las tasas, pero cuando se reponderan las perspectivas, el mercado podría empezar a entender que el euro puede empezar a caer, porque, insisto, yo creo que el Banco Central Europeo no tiene la espalda para llevar las tasas ni siquiera al 3%. Entonces, si el euro empieza a caer, eso va a presionar el dólar a nivel global, la canasta del dólar la va a presionar al alza y probablemente eso también va a tener una derivada en el dólar en Chile. En Chile, además, tenemos un problema interno que es más bien político, social, que impide que la última subida de la bolsa, esta euforia compradora que hemos visto, impide que el tipo de cambio caiga de manera sostenida. Fíjate tú que en este momento, mientras conversamos, el tipo de cambio en Chile estuvo en la zona de 883 el mínimo, 883 mínimo, ya en este momento empieza a recuperar recorrido, está subiendo un 0,3%, 2,55 pesos, y ya se ubica prácticamente en los 894 pesos. Entonces, hay que tener perspectivas de lo que va a ocurrir en términos inflacionarios de crecimiento hacia adelante, pero yo creo que la base angular
para tratar de determinar un recorrido de lo que se viene para Chile es tratar de determinar cuál es el recorrido que tiene el tipo de cambio en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, pero mirando eso más específicamente, mirando lo que van a, las cifras que va a sacar el Banco Central el viernes sobre crecimiento, balanza de pagos, no, eh, balanza comercial, etcétera. Hay analistas que dicen que el peso, por lo menos por los próximos, por el próximo, los próximos meses, de acá a marzo, se va a seguir en el nivel más o menos que está ahora, entre 8,60 y 9,20. Hay otros Ujú, que dicen que no, que creo que este es un veranito de San Juan y que el peso va a volver a tener presiones va a la baja, o sea que el dólar al ujú. alza y que vamos a ver más volver al nivel que estábamos hace un par de semanas entre 9,50 y 1.000. ¿Cuál es la visión de ustedes? Yo me encuentro en el segundo grupo, en los que creemos que esta es más bien un veranito San Juan, y te voy a explicar por qué. Mira, yo tengo la convicción, y nosotros en el equipo tenemos la convicción, como te digo, que el problema del dólar, la volatilidad que tenemos en el tipo de cambio en Chile, es más bien un problema que está explicado por factores internos. Hay dos drivers que mueven el dinero a nivel global. El primero son las tasas de interés y el segundo son los impuestos. ¿Ah? Por ejemplo, si analizamos tasas de interés, entre octubre del 2008 y junio del 2010, tanto el Banco Central de Chile como la Reserva Federal mantuvieron las tasas en cero. Las llevaron a cero post-crisis subprime. Llevaron las tasas al 0% en Estados Unidos y en Chile. Chile un poco más arriba, 0,5% para ser específico en el número. En ese tiempo, estoy hablando junio del 2010, el tipo de cambio en Chile estaba en 540 pesos. Al igual que ahora, el Banco Central de Chile llevó un ajuste monetario mucho más rápido de lo que lo llevó la Reserva Federal. Hoy día tenemos un 11,25% en Chile, un 4% en la Fed. ¿Qué pasó? En agosto del 2011, o sea, un año después de que ambos bancos centrales tuvieran las tasas prácticamente en cero, Chile ya tenía la tasa de política monetaria en 5,25%. La Reserva Federal la tuvo en cero, me la tuvo en cero hasta diciembre del 2015, si no me equivoco. Pero fíjate tú, ese spread, ese diferencial de tasas entre Estados Unidos con 0% y Chile con un 5,25% fue capaz de llevar el tipo de cambio a la zona de 455 pesos. ¿Por qué? Porque había un incentivo importante para endeudarse en Estados Unidos tasa cero, traer esos dólares a Chile, subastarlos en el mercado local, generar presión bajista para el tipo de cambio y, y con esos pesos, ¿no es cierto?, ir y comprar activos de renta fija. ¿Ah? Pero, insisto, ese spread de tasa de 5,25% fue suficiente para llevar el tipo de cambio a la zona de 455 pesos. Hoy día tenemos un spread de tasa entre Chile y Estados Unidos de 7,25%, o sea, entre comillas, el negocio garantizado en pesos es mucho más atractivo que en agosto de 2011. ¿Te das cuenta? Sin embargo, el tipo de cambio sigue subiendo a la zona de 900 pesos. Yo creo que ese driver, ese análisis de tasa de interés es clave para entender qué es lo que pasa en Chile. ¿Por qué con un spread de tasa entre Estados Unidos y Chile mucho más amplio que en agosto del 2011, el tipo de cambio en vez de caer termina subiendo a la zona de 900 pesos? Y yo, por ejemplo, noté algunos datos. El 2011, el Chile del 2011 no es igual al Chile del 2022. Por ejemplo, la deuda chilena, el 2011 era 11% del PIB, hoy día estamos prácticamente en un 37% del PIB. El déficit fiscal, en ese tiempo, el 2011, Chile tenía superávit fiscal, o sea, éramos acreedores netos del mercado, o sea, éramos prestamistas del mercado. Hoy día Chile tiene un déficit fiscal de 7,5%, o sea, negativo. Los impuestos corporativos, el año 2011, eran un 18,5% y hoy día ya los tenemos en un 27%. Y aquí voy con esto. Un análisis, como te dije al principio, es tratar de racionalizar o razonar qué es lo que pasa con el incentivo que tienen las tasas de interés para enviar el flujo de dinero en una dirección u otra. Y la otra opción son analizar los impuestos, principalmente los impuestos corporativos. ¿Y a qué voy con esto? Porque hace un par de semanas atrás el ministro Marcel estuvo en Nueva York en una ronda con inversionistas pidiéndoles que vinieran a invertir a Chile. Y como insisto, Chile tiene los impuestos corporativos en un 27% y Estados Unidos, en la reforma de Donald Trump, que la llevó, que, si no me equivoco, entró en vigor por ahí por enero del 2018, si no me equivoco, que llevó los impuestos corporativos del 35 al 21. Bueno, un inversionista norteamericano podría haberle dicho al ministro Marcel,
¿Por qué tendría que invertir en Chile para pagar el 27 si puedo hacerlo aquí en Estados Unidos pagando el 21? ¿Te das cuenta? Entonces, en general, Claro, pero insisto, Marcel, la propuesta de Marcel lo baja a 25 y después si uno claro, lo saca y uno tiene también que analizar, no quiero aburrir a la audiencia, yo viví mucho tiempo en Estados Unidos, también hay que comparar la tasa efectiva que se paga versus la tasa nominal, porque en sí, Chile no es nominal 27 o 25, pero la tasa efectiva promedio es 12, mientras que en Estados Unidos claro. no tiene tantos formas de, ahora, o sea, las 21 es 21. Entonces, no entremos en eso, pero también para que tampoco No, no es un estoy ejemplo. disputando tu análisis, pero Sí, es un poco más complejo que comparar peras con peras ahí. sí, pero eso, lo que yo planteo aquí es un ejemplo solamente para tratar de entender los grandes números. Porque lo cierto es que el tipo de cambio está subiendo. O sea, hay algo dentro de la economía chilena que impide que el diferencial de tasa en Estados Unidos, lo que nosotros los inversionistas denominamos el carry trade, funcione. Insisto, porque con un spread de tasa mucho más amplio que en agosto del 2011 el tipo de cambio sube cuando en realidad debería estar cayendo. Y déjame Oye, darte Felipe, otro. sí, Dime, no, porque dime. nosotros prometemos que siempre dure entre 20 y 22 minutos y nos estamos acercando. No, Ya, creo que quedó claro tu punto. Quiero volver a los temas más globales. No, dime. ustedes cuando, en el análisis que ustedes, yo le digo cosas que has hablado en el pasado, obviamente que tienen que hablar sobre el riesgo geopolítico y estamos Ujú. viviendo una mini, yo no sé si guerra fría, pero guerra tibia entre China y Estados Unidos, aunque esta semana se Sí. reunió por primera vez Joe Biden con el líder chino Xi Jinping. Tenemos la situación en Ucrania y una Unión Europea que, viste, como dijiste tú, está complicada económicamente, no más allá de la Sí. política. Sí. ¿Ustedes ven que esto lo ven como factores, cómo lo ponderan, cómo lo ponen a la hora de tomar decisiones de inversiones o que le dicen a sus clientes? Eh, bueno, nosotros en general estamos ponderando, tenemos una alta ponderación a la renta variable norteamericana, porque teniendo en cuenta que ya vamos a tener cierta certeza sobre las tasas de interés en Estados Unidos, con esta presión inflacionaria que está relativamente controlada, nosotros estamos sugiriendo a nuestros clientes que probablemente los sectores que van a liderar la recuperación de la bolsa norteamericana son precisamente los que han estado más castigados. ¿Cuáles son los que han estado más castigados con esta subida de tasas? Son principalmente, por ejemplo, el sector consumo discrecional, es el sector inmobiliario y el sector tecnología. Yo creo que estos tres sectores que te acabo de mencionar, hacia el cierre del 2022 y el inicio del 2023, si es que el mercado entra en esta fase de recuperación, probablemente estos tres sectores son los que van a liderar la, la recuperación del mercado norteamericano. Ahora, con respecto a Europa, nosotros tenemos una alta ponderación, por ejemplo, a la renta variable inglesa. ¿Por qué te lo digo? Y puede parecer un poco extraño lo que te estoy diciendo, porque efectivamente Inglaterra ha estado en una turbulencia política, pero si vamos a revisar los datos me refiero, la bolsa inglesa es la única bolsa europea que está flat. O sea, podríamos decir que es la única bolsa global que no ha colapsado. De hecho, si tú ves el track record anual del FTSE 100, la bolsa está 0%, o sea, no ha tenido volatilidad. El IBEX 35 ha caído un 6%, el CAC 40, la bolsa francesa, ha caído un 7,28% durante el año, el Stock 600 ha caído un 11%, el DAX un 10% y el S&P 500 ha caído un 15,76%. Entonces, teniendo en cuenta que Estados Unidos, la perspectiva que tenemos nosotros es una recuperación más bien acelerada hacia el mediano plazo, probablemente lo que vamos a ver también es una recuperación del mercado inglés y más allá de lo que te comentaba al principio, o sea, hay problemas en general geopolíticos en todos lados del planeta, ¿no es cierto? China con Estados Unidos, China con Taiwán, China con Rusia por la guerra en Ucrania, en fin, hay tensión geopolítica. Entonces nosotros como inversionistas tenemos que tratar de determinar cuáles son los drivers, dónde vamos a poner las fichas, por decirlo, lo que se le denomina el asset allocation. Y nosotros creemos que hacia final de año, iniciado el próximo, las fichas tienen que estar más bien en acciones o en activos financieros indexados al dólar norteamericano y a la libra esterlina más que activos indexados al euro. Me parece que da para seguir hablando, por ahí podemos volver a hablar a Sí. fin de año o en enero, ¿no? Esto no va a cambiar mucho, vamos a seguir con bastante volatilidad. Voy a terminar con la última pregunta que se la hago, creo que a todos los que han venido, que vienen a este programa. ¿Eres optimista, pesimista o cauto acerca de los próximos 6 meses en términos de inversión, bolsa, peso ¿En chileno, Chile? etcétera? Sí. ¿En Chile? Mira, yo en Chile en general soy más bien pesimista y te voy a decir por qué. Yo insisto en esto que te decía al principio de que Chile tiene un riesgo interno que impide que las cosas funcionen bien. Fíjate, si tú analizas la bolsa chilena, el IPSA, las 30 acciones del IPSA,
durante los últimos 3 años, estuvimos hace poco conmemorando el estallido social, lo que se denomina el estallido social. Si tú ves el track record de los 30 componentes del IPSA durante los últimos 3 años, solamente 6 componentes están positivos. Sokimich y Vapores con rentabilidad sobre el 200%, Sokimich con un 423%, Vapores con un 265%, Cencosud 42%, Colbún con un 37%, CAP con un 33%, y el último en estar positivo es Gener. Pero si revisas el fondo de la tabla, tienes, por ejemplo, rentabilidades como Ripley y Falabella que están cayendo un 60%, últimos 3 años. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú analizas lo que está pasando, por ejemplo, con las tasas de interés, con el tipo de cambio que está subiendo, vas a analizar, por ejemplo, los componentes del IPSA, y te das cuenta que de los 30, en los últimos 3 años, solamente 6 componentes están positivos, tú dices, hay algo pasa. Entonces, yo creo que para ser un optimista en el mercado chileno, en cuanto al dólar o al peso y a la bolsa local, creo que tenemos que ver cierto cambio en la hoja de ruta. Yo creo que se ha planteado algo así, en tema de seguridad. Yo creo que vamos por un buen camino, lo que ha planteado el presidente, este cambio, este giro en la perspectiva de lo que está pasando a nivel de seguridad. Probablemente la reforma de pensiones y la reforma tributaria que están planteadas no van a ser aprobadas así como están. En general, yo creo que tendríamos que ver esos 3 puntos como para decirte, mira, sabes que sí, efectivamente es el mediano plazo, voy a ser un optimista. Hasta el momento, prefiero, como dice el dicho, ante la duda, mejor abstente. Perfecto. Bueno, nos pasamos un poco, así que a los que nos miran todas las semanas les pedimos disculpas. Felipe Posada, director de Comunidad Trader, vamos a seguir hablando. Te voy a invitar de nuevo en enero para analizar cómo terminó el año, para ver cuánto le achutamos en esta conversación que estamos hoy a mediados de noviembre. Muchas gracias por estar acá y será hasta la próxima. Iván, te mando un abrazo y gracias por la invitación.